Make September a month to remember at BetMGM, the king of online casinos. Get things rolling right now with a 100% deposit match up to $1,000 plus a $25 casino bonus when you sign up with bonus code NJCasino. Enjoy casino action at your fingertips and the same Las Vegas Strip excitement MGM is famous for when you play classic games like MGM Grand Millions or our most popular slot, Buffalo. Now live on BetMGMCasino.com. Download the BetMGM Casino app today and get a piece of the action with daily promotions, live dealers, and much more. BetMGM reminds you to play responsibly and offers resources to help you make appropriate choices. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Must be 21 plus, New Jersey only. Please gamble responsibly. BetMGM.com for T's and C's. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit bonus bets unless otherwise provided in the applicable terms. Rewards subject to expiry. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Hoy vamos a platicar con Alejandro Piscitelli justamente lo que está pasando en Argentina, toda esta nueva visión de el candidato que le dio un golpazo a la izquierda argentina, Javier Milei. Fue el candidato más votado en estas primarias, que no es la final como en México, allá son dos, primaria y secundaria, o primera y segunda. Las primarias argentinas con 30% de los votos. Pero ¿quién es este señor? Estaba yo escuchando a Carmen Aristegui hablando con Olga Warnat y hablaba Olga, quien publicó este libro hablando de la esposa del presidente Fox y de Marta Sahún, si no me equivoco. Vaya problema que traía Olga Warnat, una periodista muy reconocida en el mundo hispanoparlante, y ella hablaba de un encuentro que había tenido con este señor Milei en la televisión argentina, y que cuando le preguntó Olga acerca de su libro, de su pensamiento, o de que no le entendía qué decía, no me acuerdo qué fue, este señor se paró y le empezó a gritar una serie de insultos y a agredirla, y se volvió famoso por el histrionismo escénico que tenía. Haga de cuenta que están viendo a un loco gritar en un escenario, en un monólogo, pues tal cual este señor. Pero mejor que Piscitelli nos cuente quién es y contra qué compite, o compite contra él mismo, porque el problema va a ser ganarse a él mismo. Tal parece que el haber ganado los votos le cayó peor que no haberlos ganado. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Eddie, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Afortunadamente muy bien, sorprendido con Argentina, que si bien fue un voto de castigo desde mi punto de vista, no soy yo quien para opinar, pero un voto de castigo de los argentinos contra tantos años que llevan de esta izquierda, y que sin duda pues ha llevado al país al fondo de una olla con cochambre del cual no pueden salir. Entonces, cuando aparece un señor como Javier Milei, pues de repente se vuelve una esperanza, pero tan trompista y tan derecha que ni el mismo Trump lo aguantaría, ni el mismo Bolsonaro, aun siendo amigo de Bolsonaro y de su hijo, y es tan derechista, es como ser más papista que el Papa, ¿no? Mira, Eddie, el fenómeno de Milei es un fenómeno muy interesante. Yo dije Milei, perdón. Milei. Sí, es un fenómeno muy interesante. Yo te lo quería inscribir hoy para no caer en simplismos, ¿viste? De que si es más papista que el Papa, que es más derechoso, que no sé qué, que hizo, no sé, con Olga Warnat, empezó a gritar. Si es loco, se hace loco. Hay que verlo en el contexto, bien lo dijiste vos, de la Argentina. La Argentina es un país que desde el año 46 viene dominada por la figura del peronismo en sus infinitas variedades, que han sido muchísimas: izquierda, derecha, armas, sangre, represión, izquierdización, lo que fuera. Y lamentablemente, desde los años 70, cuando en Argentina había 4% de pobreza,
que coincidió inexplicablemente con los movimientos guerrilleros de ese momento. La Argentina viene en una espiral de decadencia, que es una mezcla de violencia. Algunos le echan la culpa a los golpes militares, sobre todo al más salvaje del año 76-83, con los desaparecidos. Otros le echan la culpa al peronismo, que gobernó la mitad de ese tiempo. Otros le echan la culpa a los radicales, que en 2 ocasiones ganaron las elecciones y tuvieron que ir con la cola entre las patas. Otros le echan la culpa al macrismo, que ganó hace 4 años, 8 años y hizo un gobierno realmente lamentable. Por lo cual, lo concreto es que la Argentina hace 12 años que no crece y en agosto del 2023 la Argentina tiene una inflación del 120% anual, que va a ser mucho más grande porque devaluó el gobierno como respuesta a la triunfo, entre comillas, en estas primarias, como bien dijiste vos, de Milei, y devaluó un 20%, y entonces inmediatamente todos los precios crecieron 20%, entonces se calcula que va a haber una inflación en septiembre de 2 dígitos. En fin, es un panorama dantesco. Entonces, en ese panorama, imagínate vos que el candidato presidencial del kirchnerismo es un señor que se llama Sergio Massa, que casualmente es el ministro de Economía de este gobierno desde hace 12 meses, que cuando recibió la economía la recibió con un 60% de inflación y la llevó al 120%, donde hay recesión, Eso es donde muy hay hábil, ¿no? muy hábil o muy suicida. También. Porque imagínate vos que no casualmente ese señor salió tercero en estas primarias, igual con pocos puntos de diferencia, ¿no? Porque tampoco exageremos. Milei sacó 31 él solo, porque él no fue a ninguna primaria, y Massa fue a una pseudo primaria con un candidato de izquierda que le puso Cristina Kirchner, así que Massa sacó 21, Milei sacó 31, Massa sacó 21 más 5 de un pseudo primaria, llegó a los 26. Y el peor desempeño fue de Juntos por el Cambio, la supuesta oposición, que sacó nada más que 27% de los votos. Y si vos mirás, a vos que te gustan los números y los votos, etcétera, Unión por la Patria, que es la fórmula que ganó, que iba ahora como peronista, que fue el Frente de Todos, que iba antes, en el año 2019 sacó 12 millones de votos. Y este domingo sacó 6,5 millones, perdió 5,5 millones de votos. Primer Mucho, dato, casi muchísimo. la mitad en 4 años, después de un gobierno desastroso, ¿no? Está bien la pandemia, etcétera, pero la guerra. Bueno, Después, solamente ustedes votan por el mismo partido y los mismos, uno presidente y otro vicepresidente y luego al revés volteado, solamente ustedes, ¿eh? sí, y después fíjate que Juntos por el Cambio, que era la oposición, que en el 2019, a pesar de que perdió las elecciones, había sacado 8 millones de votos, en las elecciones de este domingo sacó 6,7 millones, o sea, perdió 1.300.000 votos también. ¿Te das cuenta? Entonces, 20 millones de votos que sacaba el kirchnerismo y Juntos por el Cambio juntos pasaron a 13 millones de votos. 7 millones de votos se evaporaron. Eso es un dato súper interesante. Y otro mucho peor, porque en Argentina el voto es obligatorio, 11 millones de personas no fueron a votar. Por lo cual, el panorama que quedó ahora son 4/4, prácticamente, ¿no? Milei 31, los otros 28, los otros 27 y casi 20 y pico por ciento de gente que no fue a votar. Y gana Milei. ¿Quién es Milei? ¿Quién es este señor Milei? Si vos lo ves y escuchás el discurso que dio el señor Milei el domingo, te vas a tirar de los pelos, está loco, Sí, te vas de grita, espaldas. le dedica el triunfo a sus perros, otros Que dicen uno que se está... murió y que tenía 4, tiene 5 mastines Sí, que clonó a y lee la uno, cuija con uno y con otro, ¿no? Algo así. clonó a uno y después hay gente que lo denigra, dice que está enamorado de la hermana, que no le conocen novia, en fin, todo tipo de estas cosas de jugadas sucias que se hacen todo el tiempo. Por eso me pareció interesante, en vez de quedarnos en la anécdota, si grita o no grita, si se hace el loco o es loco, si la hermana y los perros y qué sé yo, pensar que, por un lado, Milei es un economista bastante reputado, es un tipo que es mucho mejor economista que todos los otros políticos que tenemos en la Argentina, y los problemas argentinos tienen mucho que ver con la economía, pero también con la política. Y la otra es que Milei, en definitiva, podría estar en un momento parecido a lo que fue la emergencia del peronismo en el año 46.
O sea, acá no estamos pasando de un partido político a otro, y sabemos que Milei es un antipolítico y que dice cosas tremendas como que va a permitir la venta de órganos, que va a permitir que todo el mundo lleve armas. En fin, todas cosas que son muy choqueantes a la izquierda y al progresismo, que nadie sabe si las va a hacer, yo creo que no. Tampoco sabemos si va a ganar, eso vamos a discutirlo de inmediato. Pero lo que más me parece interesante es demonizar a Milei. Si vos ponés que es un loco, si decís que es como Trump, no es como Trump. Porque Trump es una persona que ganó las elecciones porque se infiltró como caballo de Troya en el Partido Republicano. El Partido Republicano existió siempre, Trump se metió adentro. No es como Bolsonaro, porque Bolsonaro era parte de la casta. Durante 20 años fue diputado nacional Bolsonaro. Y Milei nunca tuvo ningún cargo político. Nunca tuvo nada que ver con los políticos. Entonces la gente lo ve como realmente como algo distinto, como algo nuevo. Está harta de los políticos, como también en México lo pueden estar, ¿no? Y lo que estamos viviendo en la Argentina es justamente, yo pensaba hace un rato que estuve este fin de semana en México, estamos viendo un proceso inverso. Mientras ustedes van a la morenización de México, porque ya Morena tiene 22 de los 32 estados, cuando al principio tenía muy poquitos, acá lo que vamos es a la deskirchnerización de la Argentina. Porque si vos ves el mapa, Milei ganó en 20 estados de los 24, las primarias, no las gobernaciones que las ganaron muchos otros gobernadores. Él no tiene gobernadores propios. ¿Las primarias para qué sirven? Son simplemente una encuesta general. No, porque las elecciones de verdad son en octubre, y si no hay nadie que gane en la primera vuelta, en 3 semanas hay una segunda vuelta. ¿Cómo quedó el panorama en este momento? Quedó un panorama en donde la gente dice, 2 de 3 van a llegar al balotaje. ¿Quién va a llegar al balotaje? ¿Va a llegar el kirchnerismo? ¿Va a llegar el macrismo? ¿O va a llegar Milei? Milei seguro que va a llegar, porque no solamente porque tiene 31, sino porque es lo nuevo, lo emergente, lo diferente, lo bizarro, lo loco, si vos querés. Pero al mismo tiempo es un voto, si no de esperanza, para mucha gente, de expectativa. ¿Sabés quiénes votaron a Milei? No votaron a Milei, no votaron a Milei los ricos. En realidad los ricos muchos no lo quieren a Milei, le tienen miedo a Milei. No votaron a Milei los desencantados de la política de otros partidos. Votaron los jóvenes pobres. Votaron a Milei gente de las provincias del interior que siempre fueron feudales y que nadie se que era voto peronista. O sea, básicamente, yo te dije, viste que te dije que el peronismo pasó de 12 millones a 6 millones y medio. Y los de Juntos por el Cambio pasaron de 7 a 5 y pico. Esos 7 millones de votos, ¿de dónde los sacó Milei? Básicamente se los sacó al peronismo. Quiere decir que Milei está encarnando ahora muchas de las expectativas, por eso insisto, no sé qué siquiera son esperanzas, son expectativas de la gente que antes votaba al peronismo. Estoy hablando con Alejandro Pisitelli, él es especialista en educación disruptiva, filósofo, escritor, historiador, conferencista, maestro y platicador. Y hoy está con nosotros, estamos hablando de Milei, este candidato votado en las elecciones primarias de Argentina con el 30% de los votos. La verdad es que Argentina necesita un cambio, ha estado súper lastimado en su economía en los últimos años, primero desde mi punto de vista con la señora Fernández, que impuso una serie de leyes y de impuestos a la exportación, sobre todo los del vino, que es el que conozco, lo sufrieron, y los empacadores de frutas, y ahora vemos que este es un posible candidato. Cristina Fernández ahora es vicepresidenta, después de haber sido presidenta, después de haber sido la esposa del presidente, en fin, todo un show ahí. El caso es que Milei es hoy la opción, buena o mala, pero es la opción. Y vienen las segundas elecciones. Alejandro Pisitelli, ¿qué va a pasar? Mirá, como bien decís vos, Eddie, acá lo que estamos viendo es una sociedad que está desgarrada, una sociedad que no crece hace 10, 15 años, una sociedad donde no hay aumento del trabajo privado, donde el kirchnerismo se ha ensañado contra las empresas constantemente, con una visión dualista, maniquea, prometiendo un montón de cosas que no ha cumplido, y entonces la gente realmente está harta. Y Bueno, está eso es típico de Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Fíjate que cuando se habla del fenómeno de Milei, enseguida lo quieren, hablan de Trump, te dije que no es como Trump, hablan de Bolsonaro, no es como Bolsonaro, habla de Bukele, no es como Bukele. Es un personaje diferente.
que tiene que ver con la Argentina, pero que tiene que ver con una Argentina explotada, fragmentada, lastimada, etcétera, etcétera. Y entonces aparece este señor que vamos a ver ahora qué hace con su discurso y con su práctica. Si las elecciones estas del domingo pasado hubiesen sido elecciones generales, hubiese pasado lo siguiente. Milei tendría 40 diputados en la Cámara de Diputados, que es un número importante, aunque son 257, pero imagínate, de tener 1 o 2 a tener 40. Y lo que es más interesante, tendría 8 senadores nacionales. Y no tenía ninguno. Nada. Con eso no hace nada, ¿eh? No hace nada y al revés, lo que hace esto es que nunca había pasado en la Argentina, que era un régimen bipartidista, donde durante prácticamente 40 o 50 años siempre hubo 2 partidos. Primero eran peronistas contra radicales, peronistas contra antiperonistas, después fueron peronistas contra macristas. Ahora lo que va a haber es un congreso tipo peruano, fragmentado, un congreso totalmente deshilachado. Y si vos querés ir a las perlitas, ayer estuvo en un programa muy conocido acá de Alejandro Fantino, Milei, y dijo, como siempre dice él, ¿no? Yo voy a llamar a una consulta vinculante a la ciudadanía para anular leyes que a mí me parece que no sirven y que no valen, como la ley del aborto. Eso no existe, no hay consultas vinculantes. Si vos querés anular la ley del aborto, tenés que hacer otra ley dentro del propio Congreso. Entonces ahí es donde vos decís, pero este hombre lo dice porque lo cree o dice porque lo va a presionar, y ahí empieza a ver la gente que se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque la gente dice que no solamente Milei está contra la casta, aunque a lo mejor él forma parte de la casta, porque es un hombre de mucho dinero también. Como Milei es un tipo que es un economista profesional, vive de eso, da consultoría, es un tipo muy reconocido, él trabaja mucho él es muy fanático de von Hayek, de la escuela austríaca, de este liberalismo extremo, ¿viste? Que tiene a Ayn Rand como representante en lo político. Cuando vos decís, bueno, está bien, vamos a analizar la economía. ¿Por qué? Porque cuando en Argentina se dolarizó la economía, que fue en el 90 con Menem, durante 10 años la Argentina prácticamente no tuvo inflación y tenía una moneda fuertísima, porque era el 1 a 1. Acordate que se sacó una moneda, era un peso, un austral era $0,80 primero, ¿no? Y después de eso se fue perdiendo. Entonces, en el imaginario colectivo, cuando Milei dice dolarizar, la gente dice, con eso se terminó la inflación y vamos a ser ricos de vuelta y vamos a poder ir por el mundo. Mirá lo que hizo el gobierno ayer, devaluó 20%, ya te lo dije, se trasladó inmediatamente a precios. Bueno, pero eso fue una estrategia para minimizar o para afectar la imagen de Milei, ¿no? En parte sí, pero en parte fue porque si no hacía eso Massa, el fondo no le hacía el desembolso. Y si no le hacía el desembolso para pagarse a sí mismo, la Argentina podía entrar en default. Y si la Argentina entra en default, Massa termina su carrera la semana siguiente. Y esto puede ser que ni siquiera Alberto Fernández termine su presidencia. Fíjate la volatilidad de la situación. Milei está muy enojado porque dice que igual, si la intención era que se acortara la brecha entre el dólar, en Argentina hay 20 tipos de dólares, Eddie, 20 tipos de dólares. Cuando yo vivía en México, un dólar valía en pesos argentinos lo mismo que un peso mexicano, 16, 18 pesos, lo mismo que vale hoy. ¿Sabes cuánto valía el dólar la semana pasada? 600. ¿Sabes cuánto valía hoy? 720. Hoy 720, ¿entendés? O sea, el gobierno devaluó 20% y el mercado devaluó el dólar blue al 20%. Estaba hace un rato en una conversación, dice, nadie compra, nadie vende, nadie quiere hacer ninguna operación, nadie sabe cuál es el costo de reposición. Es una situación complicadísima, muy complicada, y vos ves cómo esta gente pisa huevos, está viendo qué hace, qué no hace, pero no va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la Argentina es un país, no te digo rico, pero que tiene un capital humano poderosísimo. Vos conocés argentinos, tenés amigos argentinos se fueron a México en el 76 con el golpe militar y fueron todos universitarios, fueron todos gente súper capaz, gente que argenmex, que quiere muchísimo a México y que siempre se han destacado ahí. Este es un país que tiene un capital humano espectacular, pero lo que tiene es una dirigencia política extrafalariamente horripilante. Entonces Milei es un vivo en ese sentido, dice, la casta política es la que no deja que la Argentina se desarrolle. Y es cierto eso. Pero ¿cómo lo reorientás eso? ¿Cómo lo reinventás? Es muy difícil, es muy difícil. Lo interesante del asunto igual creo que es, Eddie, con esto te doy la palabra. Sí, concluimos. Creo que lo interesante es
no demonizar a Milei, porque si uno demoniza a Milei, no entiende nada de lo que está pasando. Milei es un emergente, 7 millones de personas lo votaron, puede ser que lo voten más gente. Y si uno dice, no sé por qué lo votaron, no entiende nada. Hay que tratar de entender por qué la gente vota a Milei, y la gente vota a Milei porque la clase política que nosotros tenemos no ha dado soluciones, se ha enriquecido en connivencia con sindicalistas, con empresarios, con un montón de factores de poder, todo esto que llamamos la patria corporativa, y entonces Milei, para alguna gente, es la ilusión del cambio. Si lo será o no será, no lo sé. Es una ruleta rusa, hay que tener cuidado con lo que hagamos. Caray. Oye, ¿dónde te leemos, localizamos, seguimos, querido Alejandro Piscitelli? En @Piscitelli, en lo que antes se llamaba Twitter y que se llama X, y si no, en filosofitis.com.ar, donde ahora mismo voy a publicar esta nota y después te la paso a vos, Eddie. Muchísimas gracias por la atención. Okay. ¿Cuál es el nombre de lo último? filosofitis.com.ar, mi blog. Muy bien. Qué buena onda. Te mando un abrazo, querido Alejandro Piscitelli. Otro para vos enorme, Eddie. La próxima vez nos vemos en México y almorzamos y cenamos juntos, que hay mucho para Por favor. Y mucho para compartir. Y te traes unos cachafás. Exactamente, alfajores cachafás, que son los que le gustan a Eddie. Los Hasta suavecitos. La próxima, Eddie. Cariño, cuídate, nos vemos. Un abrazo. Soy Eddie Hasta Warman, la vamos a próxima. una pausa y volvemos. Luis Gerardo García, el director de consumo de AMD, está con nosotros. Y aquí el tema de hoy, ahora que además ya viene el regreso a clases, ¿cuál es el rol de la tecnología en la educación? Hemos hablado mucho, o se ha hablado mucho de los libros de texto, ya quemaron en muchas partes, ya los bajaron, ya los subieron, hay un encontronazo ahí de 2 ferrocarriles, o 3 o 4, pero nadie ha analizado qué tan importante es la tecnología en la educación. Y vámonos hasta ese punto. Casi todas las escuelas ya usan computadoras para sus alumnos. Me imagino que en una cantidad importante de escuelas públicas utilizan las computadoras, utilizan el Internet, no en todas partes lamentablemente llega, pero en aquellas comunidades, ciudades, estados, en fin, entidades, a donde llega el Internet se usa la computadora. Pero ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hace una empresa como AMD, que es un desarrollador de procesadores, para que desde 1969 a la fecha vaya evolucionando con la rapidez espacial que utiliza, que vive la tecnología en el mundo? Es increíble lo que avanzamos, lo que hoy es futuro, en una semana ya lo vio todo mundo, ya salió algo nuevo. Luis Gerardo, y bienvenido, muchas gracias. Gracias, Eddie, gracias por esta oportunidad. Pues así es, la tecnología tiene ups and downs, buenas cosas y malas cosas. La buena es que nos puede democratizar la educación. Podemos tener acceso mediante el Internet y dispositivos a localidades que a lo mejor nos tardaríamos más en llegar con una escuela, con una infraestructura. Basta con tener Internet y repartir buenos dispositivos para que los chavos empiecen a tener educación a distancia. La educación también puede ahorrarnos tiempo. Una tecnología disruptiva que ahorita estamos hablando es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar para adaptar la educación de acuerdo al ritmo de los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus ritmos, pero también tiene sus contrapesos, ¿no? Nos puede abrir más la brecha con las diferencias que tenemos en la sociedad, ¿no? Porque no todas las poblaciones tienen acceso a tecnología, no todas tienen Internet, y esas comunidades se van a quedar cada vez más atrasadas. Pero definitivamente yo creo que con un buen aprovechamiento de las plataformas de inteligencia artificial podríamos llegar a más personas de manera remota, ¿no? En vez de poner infraestructuras pesadas y costosas, ¿no? Hablemos de arquitectura de procesadores de computadoras. ¿Qué significa eso y qué es lo que hace AMD? He estado con ustedes en 20 años con diversos directores de AMD y conozco los avances, pero me gustaría que tú le expliques al público, radioescuchas y a los de la página de Eddie Warman, ¿qué es la arquitectura de los procesadores? Pues mira, la inteligencia artificial, así como muchas tecnologías, dependen de los datos,
y dependen del poder de procesar esos datos. Cuando digo procesar, son billones y trillones de operaciones matemáticas. Y esto se necesita un procesador. El reto viene porque los procesadores nos han vendido con la idea de que los procesadores entre más rápidos son mejores para estas tareas, y no precisamente. La gran ventaja de AMD es de que tiene unos procesadores tan avanzados que el transistor que va dentro de la pastilla es tan pequeño, pero caben tantos transistores al mismo tiempo, que podemos hacer procesamientos al mismo tiempo de manera más eficiente, con un ahorro significativo de energía. Porque ese es el gran reto, Eddie. El consumo de energía que está provocando estos grandes centros de datos que hacen posible el Internet, la inteligencia artificial, las redes sociales, los streamings, consumen grandes cantidades de energía, y AMD ha logrado sintetizar y disminuir tanto el tamaño de estos transistores que, teniendo más capacidad de procesamiento, disminuimos a veces hasta en un 40% el consumo de esta energía. Oye, ¿de qué tamaño es un procesador? Porque yo me acuerdo cuando estuve la última vez ahí con ustedes, era del tamaño de una uña. ¿Hoy de qué tamaño es un procesador? El chip sigue siendo del mismo tamaño, ¿no? Es un cuadrito pequeño, pero si tú lo observas a través de una lupa, microscopios muy, muy potentes, ya cada puertita, que es la que realmente procesa la información, le llamamos transistores. Esos ya están de un tamaño que solamente se mide con nanómetros. Es tan pequeño que es el nombre que se le ponen son nanómetros. Para darte un ejemplo, el gen humano mide menos de 1 nanómetro. Nuestros procesadores más avanzados tienen 4 nanómetros. De ese tamaño es la compuerta que reacciona al impulso eléctrico. Entonces, no es que el chip sea más pequeño, sino que en la misma pastilla hay más transistores. Exacto. Que hacen núcleos, que estos a su vez te procesan la información. Y es por eso que les podemos meter algunos núcleos dedicados para seguridad, otros núcleos dedicados para el gráfico, otros núcleos dedicados para la inteligencia artificial, y a eso es a lo que le llamamos la arquitectura. ¿Cómo acomodamos dentro de esta pastilla diferentes núcleos con diferentes tareas para los usos, ¿no? Y por ejemplo, pensando en el ritmo y la dificultad de las lecciones de las escuelas, para marcar el progreso de cada estudiante, para si estás en una plataforma virtual, ya no en las matemáticas, porque bueno, por lo menos de primero de primaria a tercero de secundaria les enseñan más o menos lo mismo que nos enseñaban a nosotros, y quizá un poquito más avanzado, pero no han cambiado los conjuntos, los algoritmos, el álgebra y en fin, otras cosas, ¿no? La raíz cúbica, la raíz cuadrada y alguna nueva raíz que debe de haber aparecido, pero lo que sí ha cambiado es la forma de aprender y la forma de estudiar y la rapidez con la que a través de una pantalla puedes ver y volver a ver y volver a ver un problema matemático o una muestra de anatomía sin perderte un ápice de aquella información, porque le pones play, repeat hasta que lo entiendas, lo veas, porque además lleva gráficos, porque además lleva sonido, porque además lleva colores. ¿Cómo funciona eso dentro de esos chips? Fíjate, qué buen punto. Por ahí dicen que una imagen vende más que 1000 palabras, ¿no? Y efectivamente la educación por medio de gráficos reales te puede llevar a un entendimiento más rápido, ¿no? Imagínate que el lenguaje de las computadoras es un lenguaje binario. Si tú pudieras ver materializado en una hoja de papel, posiblemente la letra A del abecedario para una computadora es una instrucción que se lleva como unos y ceros, 1, 0, 1, 0, 0, eso representa una A. Pero si la quieres A en roja y en negrilla, entonces 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, son instrucciones que le dan a las matemáticas. Ahora imagínate tener gráficos en vivo, en movimiento, con realismo brutal, el número de operaciones matemáticas que la computadora tiene que hacer
es inmenso y por eso es que el procesador forma parte muy importante de la computadora. Entre más poderoso, antes nos decían, entre más poderoso es el procesador, más rápido te va a hacer esas tareas. Ahora lo que decimos, entre más eficiente es ese procesador, te va a poder hacer muchas tareas al mismo tiempo. Y también impacta de nuevo el consumo de la energía. Hoy los usuarios quieren dispositivos móviles con mayor uso de batería. Con estos procesadores que son más eficientes, la batería te puede ayudar hasta 9 a 12 horas con esa capacidad de procesamiento gráfico. Entonces, para un estudiante... Sin que se caliente además la batería. Sin que se caliente la batería, porque ya son más eficientes esos procesadores. Ahora, las plataformas de aprendizaje, y vuelvo al mismo tema, disculpa tú, las plataformas educativas en línea, como esas gestiones de aprendizaje, lo que se llama LMS, y los sitios web, utilizan diferente contenido, pero además utilizan una conexión a Internet. Ya se habla de una conexión de Wi-Fi 6 en las casas. Ya no es, o sea, no sé cuál es la diferencia entre el Wi-Fi del año pasado al Wi-Fi 6, quizá tú me lo puedes explicar, pero ¿qué me va a dar además en la computadora y qué tipo de procesador se necesita para eso? Mira, vienen muchas cosas interesantes y disruptivas, de nuevo, como la inteligencia artificial. Hoy tú vas a encontrar muchas plataformas que, como ChatGPT, que nació explotó en el 2023, es una plataforma donde ya no nada más buscas información, sino que interactúas con una inteligencia artificial haciéndole preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Eddie? Esa inteligencia artificial es una serie de algoritmos que viven en los servidores que son públicos. Imagínate que tú tienes una novela y que estás escribiendo una nueva obra literaria y pues necesitas ayuda en el proceso de sintaxis y corrección de ortografía y metodología, cadencia, todo lo que un buen escritor hace. Esta inteligencia te puede ayudar y te puede ahorrar muchísimo tiempo porque puedes subir tu texto y puedes entonces pedirle que te ayude con esa sintaxis, con esa redacción, con esa metodología. Y ChatGPT te va a ayudar, pero no le vas a poner al público tu obra. Tiene derechos. Y en el momento que le preguntes a ChatGPT y le copias tu párrafo, pues estás exponiendo al mundo entero tu nueva obra literaria. Claro, ya no es tuya, ya no es es tuya. ChatGPT. Ya el siguiente que pregunte acerca del mismo tema o que se vaya por los mismos temas, pues va a tener tu obra a la mano y la inteligencia artificial va a echar mano de tu obra. Entonces, llévalo a una propiedad industrial, llévalo a una fórmula científica. No puedes poner todo en ChatGPT o en la inteligencia artificial pública. Necesitas dispositivos que te ayuden con la seguridad de tu propiedad intelectual, utilizando los algoritmos que están en la nube, que están en los servidores públicos, pero que tu información no salga de tu dispositivo. ¿Pero y eso cómo lo hacen? ¿Eso cómo lo hacemos? Estamos poniéndole al procesador motores dedicados exclusivamente para la inteligencia artificial. Pueden hacer conexión con el algoritmo que está en público, pero protegiendo tu información que está dentro de tu PC. Pero ¿cómo me la va a proteger si yo le estoy poniendo? Si yo pongo todo este guión que tengo aquí en ChatGPT y le digo, dame la sintaxis X o dame el análisis tal, ¿cómo lo protegen ustedes? La información no va a salir de tu disco duro. Solamente el procesador va a hacer el enlace entre el algoritmo y la herramienta que está en la página web, utilizando, en vez de la base de datos que está pública, va a utilizar tu propia información sin que se mezcle. Va a tener motores exclusivos para correr esos algoritmos dentro de tu computadora. ¿Ya existe eso? Ya están llegando los primeros modelos con el procesador Ryzen 7040 que te puede ayudar con esas tareas. Ryzen 7040. Exacto. Ahora, vámonos al tema de la educación. Las experiencias de aprendizaje personalizadas son diferentes de acuerdo al tipo de inteligencia de la computadora y al tipo de inteligencia artificial que con el que se van a unir, se van a dar la mano la inteligencia de tu computadora con ese procesador Ryzen 7040 y ChatGPT modelo Beta 4, ¿no? El que sea nuevo. ¿Qué hacen ahí? ¿Quién da los espadazos? ¿Quién clava el cuchillo? En la parte educativa. No, definitivamente son varias organizaciones, tanto públicas como privadas,
que están avanzando en pasos agigantados en temas de educación. He leído casos en Brasil, he leído casos en Estados Unidos donde están implementando algoritmos que pueden adaptar la educación de acuerdo a la capacidad del estudiante, ¿no? Vaya, en pocas palabras, desde tu laptop puedes ir con el programa de la escuela, pero al ritmo que tu capacidad puede, ¿no? O imagínate a alumnos que tienen necesidades especiales, características especiales, una dislexia, alguna situación de ese tipo. La inteligencia artificial te puede ir acomodando los planes de estudios de acuerdo a tu ritmo. Continúo con Gerardo García de AMD, él es el director de consumo y estamos hablando de todos los nuevos procesadores que ahora ya traen unos candados, unos controles, unas llaves de seguridad que no van a permitir que ChatGPT, por ejemplo, se robe la información, la ponga en la canasta pública para que mañana llegue Juan Pérez y diga, oye, no, pues a ver, yo quiero saber de qué está hablando Eddie Warman o Murakami, ¿no? Entonces ya si Murakami decidió subir su nueva novela a ChatGPT para que le corrigiera la sintaxis, yo no la voy a poder ver ni tú, porque va a estar protegida solo si están utilizando un procesador AMD. Ahora hablemos de ciencia, de medicina, de científicos. ¿Qué hay en el desarrollo de procesadores o de esta nanotecnología que se pueda incorporar al cuerpo o se pueda introducir para el abastecimiento de medicamento contra un tumor cancerígeno, exacto y preciso en cada hora, o para el trabajo cardíaco, o insulina, o para evitar las convulsiones que genera la epilepsia? ¿Qué avances hay en eso? Yo creo que son los más importantes, Eddie, porque lo que estamos viendo con ChatGPT es la inteligencia artificial del consumo, los que todos podemos tener acceso. Pero la verdadera inteligencia artificial está en el sector científico. Efectivamente, ahí las organizaciones están utilizando el gran poder de cómputo y estos algoritmos que se van autoentrenando para avanzar mucho más rápido en cálculos matemáticos que de otra forma nos llevarían años y años hacerlo con la tecnología anterior. ¿Qué quiero decir esto? Mira, por ejemplo, y en el caso de AMD, hay una supercomputadora en Estados Unidos, no recuerdo ahorita la universidad, pero te la voy a conseguir, que la supercomputadora se llama Frontier. Frontier está equipada con procesadores AMD, pero ya te estoy hablando de superprocesadores, no los que tenemos en una laptop, y la comunidad científica está avanzando a pasos agigantados en cómo puede evolucionar el ADN en frente a enfermedades del cáncer, ¿no? Son modelos matemáticos que utilizan la información que tenemos hoy para proyectar la tendencia y poner en la mesa posibles opciones de por dónde puede evolucionar este gen, ¿no? Y de esa forma podemos hacer pruebas y errores y anticiparnos a una posible desviación. Esto se hace con modelos matemáticos y toma como base la información que tenemos. A diferencia de la inteligencia artificial pública, estas son bases de datos privadas. Son las mismas compañías farmacéuticas, los mismos hospitales que donan o venden la información estadística de pacientes, información estadística de estudios anteriores y que van alimentando una base de datos privada para un fin en común. Y así te puedo citar ejemplos con cambio climático, huracanes, crecimiento de plantas y vegetación, animales en extinción, en fin. Yo creo que ahí es el impacto más fuerte de la tecnología en servicio de la ciencia, ¿no? Entonces, puedo concluir con que esos procesadores están en el todo. En el todo. En el todo, es la ley del todo. Por eso es que hay 2 empresas en el mundo que están teniendo este impacto en las acciones porque los inversionistas ya se dieron cuenta que hay 2 empresas que van muy avanzadas en el terreno de los semiconductores que le dan poder
a la inteligencia artificial y otras tecnologías. Y una de es esas esta. compañías es AMD. Oye, ¿dónde podemos leer, conocer, entender más de lo que están haciendo? amd.com/español. Ahí pueden encontrar muchas innovaciones que estamos haciendo, ejemplos como el de Frontier y casos de éxito como un caso que le vendimos a una gran tienda departamental, servidores con procesadores para reconocimiento facial. En fin, hay muchos ejemplos ahí. amd.com/español. Muy bien, pues Gerardo, muchas gracias por estar con Al nosotros. contrario, Eddie. Y eso todo para el regreso a clases. Imagínense dónde van a estar los chavos mañana. Claro, ahora los chavos tienen que ver que su computadora traiga una AMD Ryzen Ay, sí, con fácil. batería. Muy bien, pues muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.